Hola, bienvenidos. Hoy voy a hablarles sobre los regímenes de responsabilidad del Estado y los títulos de imputación aplicables en los casos de privación injusta de la libertad en Colombia. Para comenzar, entendamos qué es un régimen de responsabilidad. Se trata de un sistema conformado por un conjunto de normas que determinan cuándo el Estado debe responder por los daños que causa. En Colombia, la jurisprudencia ha establecido dos grandes regímenes, el subjetivo y el objetivo. En el régimen de responsabilidad subjetiva, la clave está en la falla de la administración. Esto significa que solo se declara responsabilidad del Estado si se demuestra que hubo una falla en la prestación del servicio. Si esa falla no se prueba, no hay lugar a indemnización. Dentro de este régimen encontramos el título de la imputación de la falla probada del servicio. En este caso, el afectado debe demostrar tres elementos. Primero, que existió una falla del servicio. Segundo, que hubo un perjuicio. Y tercero, que hay un nexo casual entre ambos. Solo así nace la obligación del Estado de indemnizar el daño causado. El Consejo de Estado explica que la imputación debe analizarse en dos niveles. Uno, en el ámbito fáctico, que corresponde a los hechos, y otro, el ámbito jurídico, donde se determina la atribución conforme a un deber legal. En este nivel se aplican los distintos títulos de la imputación desarrollados por la jurisprudencia, como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional o el desequilibrio de las cargas públicas. Actualmente, la tendencia es hacia la imputación objetiva, que se centra más en los límites de lo previsible y no tanto en la culpa. Ahora bien, el segundo régimen es el régimen de responsabilidad objetiva, considerado más protector para los ciudadanos. Aquí basta con demostrar el daño y el nexo casual con el hecho de la administración. No interesa si la conducta del Estado fue lícita o ilícita. El Estado solo puede exonerarse demostrando la existencia de una causa extraña. La principal diferencia entre los dos regímenes es clara. En el subjetivo, se requiere culpa para atribuir la responsabilidad, mientras que en el objetivo no se estudia la culpa, sino únicamente si existe un daño y una relación casual. Dentro del régimen subjetivo encontramos la llamada falla del servicio, considerada la fuente principal de responsabilidad estatal. Esta se presenta cuando el servicio se presta mal, no funciona o funciona tardíamente. Desde el punto de vista jurídico, es el incumplimiento de los deberes del Estado o de sus funcionarios, deberes que se derivan de la ley, los reglamentos y de la propia Constitución política. El artículo 2 de la Constitución establece que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y derechos. Cuando el Estado incumple este mandato, incurre en falla del servicio. En este régimen, los tres elementos esenciales son la existencia de una falla del servicio, un perjuicio y un vínculo de causalidad entre ambos. Si el demandante no logra probar alguno de estos elementos, pierde el derecho a ser indemnizado. Pasemos ahora por el régimen de responsabilidad objetiva, también conocido como responsabilidad sin falta. Aquí, la conducta del Estado no se estudia, lo importante es el daño y su antijuridicidad, es decir, que la persona no tenía el deber jurídico de soportar. Este régimen se aplica incluso cuando la actuación del Estado es legítima, pero de todos modos causa un perjuicio. El título de imputación más representativo de este régimen es el daño especial. El Consejo del Estado lo define como aquel daño que se causa en desarrollo de una actuación legítima del Estado, ajustada a la legalidad, pero que debe ser indemnizado por razones de equidad y justicia distributiva. Esto ocurre cuando la administración se beneficia de una carga o daño desproporcionado que solo recae sobre uno o algunos ciudadanos, rompiendo el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Para que exista un daño especial, deben ocurrir varios elementos. Primero, que la actividad del Estado sea legítima. Segundo, que esa actividad cause un menoscabo en los derechos de una persona. Tercero, que haya un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas. Cuarto, que ese daño sea grave y recaiga solo sobre algunos administrados. Quinto, que exista un nexo causal entre la actividad del Estado y el daño. Y finalmente, que el caso no encaje dentro de otro régimen de responsabilidad. Y llegamos al punto central, la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. En este tipo de casos, la jurisprudencia colombiana ha sido clara. La responsabilidad del Estado es de carácter objetivo, basada en el daño antijurídico. Esto significa que basta comprobar que la privación de la libertad fue injusta y que generó un daño para que surja la obligación del Estado de reparar. En conclusión, cuando una persona es privada injustamente de la libertad,
El Estado colombiano debe responder patrimonialmente, no porque haya actuado con culpa, sino porque produjo un daño que la víctima no estaba obligada a soportar. A continuación, veamos un caso de responsabilidad extracontractual del Estado en el municipio de Apartadó, Antioquia, hace 31 años. Y a las 7 de la noche empezó la rumba y empezó a llegar mucha gente. La gente iba corriendo como que algo pasaba, pero ya una hermanita mía le había avisado a mi mamá que venían hombres disparando indiscriminadamente. Lo que hice fue bajarme un poquito, ya que había muchas balas. Cuando cesó el fuego, nosotros nos encontramos, a mí me vinieron a avisar que mi hijo estaba herido. Ese día pasó que masacraron a 35 personas vilmente, la guerrilla de la FARC masacró vilmente a 35 personas. Fue un acto donde nosotros pusimos la cara, lo que hasta ahora no ha hecho el Estado, el gobierno. Hubieron muchas preguntas por resolver y ellas se las llevaron para posteriormente responderlas. Necesitamos que esas preguntas que se llevaron pues sean respondidas. Este acto de reconciliación con la población es lo más generoso que puede haber en las FARC. Sí, perdonamos. El Consejo de Estado condenó a la Nación, a la Fiscalía y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de 10 personas señaladas de ser responsables de la masacre de La Chinita ocurrida en enero de 1994. En la decisión se le ordena a la Fiscalía pedir disculpas públicas a nombre del Estado colombiano. El barrio La Chinita en el municipio de Apartadó, Antioquia, fue escenario de una de las peores masacres cometidas en el país. El quinto frente de las FARC irrumpió en el pueblo y asesinó a 35 de sus habitantes. Lo que se vino después fue una oleada de capturas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, en el caso de 10 personas, según el Consejo de Estado, se dio una privación injusta de la libertad. El trato que dio la Fiscalía a algunos de los procesados a quienes se les restringió la posibilidad de acceder a los expedientes en un término suficiente para revisarlos constituyó un cercenamiento del derecho a la defensa material. Es por esta razón que el alto tribunal condenó a la Nación, a la Fiscalía y a la Rama Judicial a pagar una millonaria suma de dinero y también a pedir excusas públicas a todos los afectados. Ordenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial que en un mismo acto protocolario pidan una disculpa pública a nombre del Estado colombiano frente a cada víctima directa del daño, en el sentido de precisar que ninguna de ellas participó de los hechos de la masacre en el barrio La Chinita, en Apartadó, Antioquia. Tras 27 años de la masacre ocurrida el 23 de enero de 1994, el Consejo de Estado determinó que la privación de la libertad de 10 personas, que en su mayoría eran líderes de la Unión Patriótica, fue injusta. Tales irregularidades pasaron inadvertidas por los jueces penales de instancia, tal como lo señaló el fiscal que finalmente precluyó la investigación al considerar que se trató de un comportamiento censurable que fue avalado por los falladores de primera y segunda instancia que condenaron a más de 20 personas con una prueba que se caía por su propio peso. Las víctimas aseguraron que no están del todo conformes con la reparación. Sin embargo, se mostraron de acuerdo con el acto de perdón que tendrá que ofrecer la Fiscalía.